Nosotros vamos a recibir a 3 emprendedores. Me gustaría llamar al escenario a don Alejandro Zunzunegui, por favor, a doña Paloma Cabello y a don Jordi Robert Rivas. Adelante. Vamos ahí. Es que me dijeron que esperar aquí en las clavis, sí. Lo que no sé si es antes o después de la pausa, no me ha quedado claro. Ah, bueno, entonces me están llamando. Pero es la hora. Alejandro Zunzunegui ha desarrollado prácticamente toda su carrera alrededor de la estructuración de proyectos empresariales dentro y fuera de España, tanto en primera persona como en empresario, y en 1986 participó en la fundación de la Confederación Española de Junior Empresas. Hoy nos hablará, nos dará algunas pinceladas sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de lanzarse. Importante el momento del lanzamiento de un proyecto empresarial. Doña Paloma Cabello es patrona también del MIT Enterprise Forum y es presidenta de Saget Mutual Partners Corporate Finance. Tiene como principales actividades la estrategia y el desarrollo de negocio y su relación con las finanzas. Y también Jordi Robert Rivas, que ha trabajado en Europa, en Asia y en Australia, donde vivió 10 años. Pocas personas han tenido esa experiencia vital y ha tenido diferentes responsabilidades en universidades, en empresas, en operadores de telecomunicaciones, en inversores y también en organismos gubernamentales, y nos va a aconsejar sobre cómo identificar oportunidades de negocio que otros no ven. Si les parece, vamos a hacerlo así. Jordi, le pediremos que intervenga, en primer lugar, precisamente para identificar oportunidades. A continuación, si le parece, Paloma, más en el plano financiero, y después con Alejandro para el lanzamiento propiamente dicho. Les vamos a pedir un ejercicio que sabemos que es muy difícil, que es que si a ellos les decimos hable 20 o 25 minutos y decíamos aplican el IVA en algún caso, subiendo el precio final, son valores netos. Yo les hemos pedido que intervengan unos 10 minutos, pero Jordi ha tenido la oportunidad de conversar y me ha dicho, yo incluso lo voy a contar en menos. No sabe cómo se lo agradezco. Jordi tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí? Si tenéis un problema de orden, lo cambiamos. Muy bien. Pues si no le importa a Jordi, para que no complicar a nuestros amigos de aquí, nos haremos un embrollo, discúlpeme, le daremos primero el paso a Alejandro y haremos primero el lanzamiento, después la financiación y después las áreas de negocio. Alejandro Zunzunegui tiene la palabra. Adelante. Gracias, Manuel. Esto es el... Sí. Genial. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a hacer una petición a Giovanni antes de empezar, y es que diseñe un Magic Box que en lugar de hacer desaparecer, haga aparecer pasta sin tener que meter nada. Estaría fenomenal y nosotros lo apoyaríamos seguro. Me pedía Alejandra Polacci hace una semana y media que os contara cómo un inversor pequeño, más bien el escudero de un inversor, ¿cómo va esto? Ahí. ¿Cómo veíamos o qué pensábamos que era fundamental para construir un proyecto empresarial con cierta probabilidad de éxito? Pensamos que necesitamos 4 pilares. Como una buena silla necesita 4 patas, nosotros necesitamos tener 4 pilares. Un empresario, capital que financie a ese empresario, un proyecto sexy, lo vamos a llamar así, y un entorno adecuado para el desarrollo de ese proyecto empresarial. Y voy a intentar dar 4 pinceladas en 10 minutos sobre cada una de esas cosas. Antes, si soy capaz de pasar esto, ahí. Dejadme que comparta con vosotros esta imagen. Es la que recurrentemente ha venido a mí esta última semana. Las hormigas son unos animales que todo el mundo pone como ejemplo de jerarquización eficiente, inteligencia colectiva, capacidad de trabajo, esfuerzo, abnegación, superación de situaciones límite, pero que cada vez que uno las ve, las pisa. Y si no las pisa y la ve así, le entra un irrefrenable deseo de quitarle la cosa esa que lleva, decirle, ahora te fastidias, ¿no? Bueno, cada vez que hacemos eso, y yo lo he hecho,
nos estamos cepillando un emprendedor, porque no hay animal probablemente más emprendedor que una hormiga. Emprendedores y hormigas tenemos mucho en común, entre otras cosas que casi todos los demás nos ponen como ejemplo para muchas cosas y después no nos hacen demasiado caso. La primera pata, o el primer pilar de un proyecto que quiera tener éxito es la financiación. Yo voy a hablar de los business angels porque creo que a la hora de lanzar un startup o un proyecto en su fase germinal es la figura más adecuada. No está muy claro qué es un business angel. Estamos ahora medio de moda, hay muchas definiciones. Esta que veis aquí aparece en el boletín oficial de la Comunidad de las Islas Baleares. No está mal, yo la llamo 1.0 porque le faltan cosas. Esta segunda aparece, creo, en el boletín oficial de la Comunidad de Castilla-La Mancha, mucho mejor, porque si hay algo que nos diferencia de otros inversores es que un business angel se implica en la gestión del proyecto empresarial en el que invierte. Nosotros tenemos una que define un poco nuestra actividad, y es que un business angel, además de destinar recursos económicos, está empezando cada vez más a organizarse y a destinar recursos humanos, a tener equipos que puedan estudiar cada vez más proyectos, estructurarlos, gestionarlos y apoyar su crecimiento. Al final, un business angel es aquel que tiene como misión la que pone ahí abajo. Una vez que él ha sido emprendedor, y para seguir siéndolo, pero de otra manera, basa su éxito en ayudar a otros a tener éxito. Somos igual de hormigas que un emprendedor. Lo que pasa es que nuestra función en este momento es, además de participar en el desarrollo del hormiguero, traer dinero para que ese hormiguero pueda seguir funcionando. La segunda pata, los emprendedores. Creo que Paloma va a insistir en este tema. Voy a ir muy rápido. Un emprendedor... ¿Dónde tengo que apuntar? Ahí. Un emprendedor es un tío valiente, ¿no? Y en estos momentos todavía más valiente. Lo bueno que tiene emprender en estos momentos es que los proyectos van a dimensionarse mucho mejor, porque a la hora de solicitar apoyo financiero te vamos a mirar con lupa, y eso significa que te vamos a ayudar a dimensionar mejor el proyecto, a anticipar mejor las necesidades del proyecto y las que tiene que satisfacer el proyecto en el mercado. Y además lo vamos a hacer, por lo menos ese es nuestro punto de vista, apoyando a la nueva minoría creadora. Esto lo decía Toynbee, decía que cada momento de desafío necesita una nueva minoría creadora capaz de dar soluciones eficaces a ese desafío, porque la que dio soluciones eficaces al anterior desafío ya está en una posición en la que no va a ser libre para afrontar el nuevo desafío con la más absoluta libertad. Perdonad que me repitan esto. Bien, queremos emprendedores. La foto es mía por un tema de self-advertising un poquito. Un emprendedor es una persona que debe ser ambiciosa, vitalista, enérgica, debe tener dotes de liderazgo, y eso nosotros lo buscamos. El dinero necesita emprendedores, y sí hay dinero. El otro día lo comentaba con Paloma en una comida. Sí hay dinero. Está complicado que te lo den, pero sí hay dinero, y ese dinero busca emprendedores con capacidad de ser empresarios. El empresario es emprendedor. Un emprendedor, al menos desde mi punto de vista, no es ya un empresario. Un emprendedor es alguien que puede ser un empresario, pero un empresario además tiene que tener capacidad para ejecutar la idea, capacidad para obtener recursos, capacidad para organizar los recursos. Debe ser una persona que tenga capacidad de gestión y además debe asumir un riesgo. Y lo debe asumir desde el punto de vista personal y desde el punto de vista económico, desde nuestro punto de vista. Y tiene que estar dispuesto a comprometerse no al 100%, sino al 150%.
Bien, tenemos a un lado del río el emprendedor, al otro lado un business angel o cualquier otro tipo de figura, y necesitamos un proyecto sexy. Un proyecto sexy, para mí, debe tener otra vez 4 pilares básicos. El primero, la creatividad. A lo largo del día se ha venido hablando de esto. Un proyecto con capacidad para tener éxito, desde mi punto de vista, debe ser un proyecto innovador y diferente. Esa diferenciación, ese enfoque diferente a una misma realidad, es el que nosotros pensamos que va a dotar de capacidad de tener éxito ese proyecto. El segundo pilar, la capacidad y el compromiso. Hoy se ha hablado mucho del talento, y es verdad que hace falta talento para desarrollar un proyecto empresarial. Nosotros valoramos, esto se me ha ido, ahí. Valoramos el talento, valoramos mucho que el talento sea interdisciplinar y que sea diverso. Nos da cierto miedo que el talento sea unipersonal, porque cuando llega el momento de afrontar problemas, tienes un solo punto de vista. Cuando tienes un equipo, todos con talento, genera soluciones muy creativas ante el mismo problema. Pero mucho más allá que el talento, cuando alguien nos presenta un proyecto y estamos pensando si lo invertimos o no, lo que queremos descubrir es la pasión que hay detrás de ese tío que nos viene a presentar el proyecto. Fijaros si es importante la pasión y la capacidad de trabajo, que el tío probablemente con más talento del mundo, al menos desde mi punto de vista, Charles Chaplin, le decía a su hija, y esto lo escuché en una de estas entrevistas fantásticas del Banco Sabadell, que el talento no es nada porque hay mucho talento, que lo importante es trabajar, trabajar y matarse a trabajar. Eso para nosotros es un ingrediente absolutamente necesario en un proyecto sexy. El tercero, pues que los objetivos estén claros, sean medibles, sean cuantificables, sean alcanzables, que el proyecto tenga una alta capacidad de penetración del mercado, que tenga una alta capacidad de fidelización del mercado y que tenga vocación y capacidad de internacionalizarse. Muchas veces, y no voy a extender mucho, la internacionalización viene como patada a seguir porque ya en España no sé muy bien qué hacer. Y nosotros pensamos que el proyecto debe nacer con vocación de internacionalización para ser un proyecto de éxito. Bien, y ahí viene el valor económico. Si nos presentas un proyecto con todo esto y el valor económico pues no es sexy, al final las posibilidades de obtener el respaldo de la inversión son menos. Pero si no tiene todo lo anterior, al menos para nosotros, no nos va a valer tu proyecto. Vale, yo lo tengo todo, te mando mi business plan. No. Como me mandes mi business plan antes de ser capaz de contarme todo lo anterior, normalmente va a acabar ahí. Y esta es la realidad. Muchos business plan que recibimos, aquellos que analizamos inversiones, acaban ahí porque no conocemos al personaje, porque no nos ha hablado de su visión, de su misión, de los objetivos que tienen, porque no hemos descubierto su talento y porque como tenemos 250 business plan de 250 proyectos diferentes y al final tenemos que elegir, vamos a elegir aquel a quien nos ha, por decirlo así, seducido con sus capacidades, además de con un business plan que tiene una rentabilidad desde nuestro punto de vista atractiva. Soy negado con esto. Bien, y ahí nos sumamos al proyecto, como hormigas, a intentar conseguir llevar esa carga que probablemente el emprendedor solo no podría llevar más lejos y más rápido. Normalmente en contra de una participación en el beneficio que supone todo ese esfuerzo. Con lo cual, nosotros, aquel a quien esté pensando en lanzarse a buscar dinero para poner en marcha un proyecto empresarial, le diríamos que no se fije solo en el valor, el enterprise value que le da una compañía que se lo ha diseñado fenomenal y que le ha aplicado las fórmulas tan subjetivas, por cierto, como las anteriores, sino que entienda que esa es la base sobre la que él tiene
que multiplicar sumando su valor creativo, su valor humano y su viabilidad comercial del proyecto que nos presenta. Bien, el cuarto pilar, el entorno. Es aquello que no controlamos, que muchas veces no podemos influir, pero que nos influye a nosotros. Porque si tienes una muy buena idea, un proyecto muy sexy, tienes mucho talento, mucha pasión, y nosotros tenemos mucho dinero, y fuera está cayendo la que está cayendo, pues va a ser más complicado que invirtamos. Venimos de un entorno donde... Ya, acabo. ¿Cuántos? Uno, acabo. Venimos de un entorno donde normalmente lo que nos hemos encontrado ha sido barreras más que alas. Y las hormigas necesitan alas y los ángeles necesitamos alas para poder desarrollar nuestro trabajo. Queremos un entorno donde haya mayor agilidad a la hora de establecer nuevos proyectos, donde haya mayor flexibilidad, por ejemplo, con determinadas obligaciones contables que entendemos que no tienen sentido en determinados momentos de la compañía, donde haya deducciones y exenciones en lugar de retenciones, donde haya estímulos a la inversión y a la reinversión, donde haya incluso un trato preferente para estas startups en la contratación pública, siempre y cuando se cumpla que las administraciones públicas van a pagar a tiempo. Porque esto es lo que nos da alas. Y esto es lo que yo creo que en este momento necesitamos todos para poder emprender el vuelo con determinadas garantías de éxito. Una reflexión final. Como emprendedores, pesamos tanto como el resto de los demás. Y el problema es que la sociedad no entienda que si desaparece el tejido emprendedor, los efectos en la economía, no solo de nuestro país, pues estamos en un mundo global, sino en la economía global, pueden ser absolutamente dramáticos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Ya que he recuperado yo mi micrófono, ya me puedo sentar aquí. No sé si Paloma va a intervenir desde allí o va a intervenir desde aquí, pero déjeme que le pregunte un poquito simplemente sobre el tipo de, incluso de pronunciación exacta de la empresa. Sujet, es fácil. Perfecto. Sujet Mutin. Muy bien. Bueno, pues ahora están cambiando la pequeña batería y yo creo que ya está. Listo, pues ya podemos. Yo soy menos lista que Alejandro, ¿eh? ¿Dónde hay que darle? ¿Aquí? Sí. Okay. Gracias. No, porque, en fin. ¿Ya? Bueno, pues buenas tardes. Me gustaría, en primer lugar, agradecer mucho a Madrid Excelente la oportunidad. La verdad es que yo me siento un poco como... A mis compañeros de mesa redonda no les pasa lo mismo, pero yo me siento, sabiendo que viene Mario después, pues como el telonero de los Rolling, ¿no? Me encantaría pensar que alguien ha venido a oírme a mí, en realidad. Pero, en fin, pero intentaremos hacer esto. A ver, es verdad que, bueno, es que todos van a escuchar a Mario, él es realmente fantástico. Gracias. Gracias. Esto me anima mucho, gracias. La verdad es que Manuel me ha presentado como profesional de las finanzas, es verdad, yo me dedico a asesorar al COCO, a los grandes fondos internacionales, los hedge funds, en fin. Soy emprendedora, en realidad yo hoy vengo como emprendedora y como inversora. He participado en 14 startups en mi vida y en este momento estoy invertida en 3. Y la verdad es que siento una absoluta pasión por el emprendimiento, aparte de dedicarme a las finanzas. Yo, como sabía que Alejandro iba a explicar magníficamente bien cómo le funciona la cabeza a un inversor, y la verdad es que con Alejandra había hablado, ella había tenido una visión muy interesante sobre, en realidad, cómo se encuentra una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, que esto es interesante desde el punto de vista de los que invertimos y, por supuesto, desde el punto de vista de los que emprenden también, ¿no? Por lo tanto, voy a tratar de explicar cómo los que nos dedicamos tanto a invertir, como en mi caso las dos cosas, también a emprender, pues qué visión tenemos sobre el momento actual y cómo nos acercamos al concepto oportunidad. Yo escuché al principio de la crisis, escuché al responsable de riesgos de uno de los grandes bancos españoles decir una cosa que me pareció, se me quedó en la cabeza. Dijo, en momentos de gran complejidad, donde hay multitud de factores que concurren y muchos de estos ni los controlamos ni los entendemos, lo mejor y lo que funciona es lo que entiende todo el mundo,
que son las ideas sencillas. Así que yo voy a tratar de elaborar en los 10 minutos que tengo de forma muy sencilla. Los que busquen pues algo realmente muy profundo, verdaderamente desde el punto de vista de la inteligencia, completamente sofisticado, pues que piensen más bien en los otros ponentes, porque lo que yo voy a decir es absolutamente sencillo. Bueno, ahí tienen mis datos. Estoy muy contenta, por supuesto, de comunicarme con cualquiera de ustedes, al contrario, sería un verdadero honor. Bueno, pues lo primero más sencillo es esto, ¿no? Esto es lo que todo el mundo entendemos. ¿En qué estamos inmersos? Pues hay dos ideas, me gustaría decir que creo que hay dos ideas que están en la mente de todos en este momento. La primera idea es que ha habido una explosión y que esa explosión, que da igual por dónde ha venido, hay quien entiende más o menos de por dónde ha venido, pero que ha cambiado de forma radical la realidad presente, nuestra realidad presente. Pero lo que es mucho más importante es que ha cambiado la visión que tenemos sobre cómo va a ser el futuro. Es decir, ha cambiado el futuro que pensábamos. Y eso, que está muy estudiado en cuanto al efecto que tiene sobre el estado de ánimo del ser humano, cuando tú no conoces cuál va a ser tu futuro, tienes incertidumbre, o cuando piensas que tu futuro va a empeorar tu presente, el cerebro humano o las personas entran en una fase de depresión. Esto se ha escuchado mucho, por ejemplo, en niños de la guerra, etcétera, donde tratando de recuperarles psicológicamente, pues cuando los niños perdían toda esperanza era cuando se convertían en autómatas que eran capaces de perpetrar las mayores atrocidades, porque estaban en un estado de depresión absoluta, ¿no? Bueno, pues no estamos tanto como los niños de la guerra, pero realmente hay tal incertidumbre sobre el futuro que realmente pues esto opera en grandísima medida sobre el estado de ánimo. La otra cuestión, la otra cosa que veo es que las salidas de esto, muchas personas, mucha gente no las entiende, no entiende que estén en el camino que pensó que recorrería en su vida. Realmente lo que habíamos asumido pues no existe. Entonces, pues sabemos que tenemos que buscar respuestas en otra parte, pero no sabemos cuál es esa. Sabemos que no está en la autopista en la que estamos, ¿no? Pero tampoco sabemos realmente mucho más. Y bueno, lo que sí tenemos claro es que lo que ha quedado después de esta explosión, que en realidad no es una explosión porque no ha sido instantánea, ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, pero en fin, muchos hemos aterrizado, muchos han aterrizado hace poco en ella y lo han vivido como una explosión, es que verdaderamente el mundo ha cambiado o se han producido, digamos, una proliferación de nuevas cosas, ¿no? Nuevas políticas, nuevas tecnologías, nuevas economías, una sociedad nueva, distinta, con nuevos recursos o nueva falta de recursos, como puede ser, por ejemplo, el caso del acceso a la financiación en este momento para muchas compañías, y, por supuesto, que hay una raza absolutamente diferente de nuevos consumidores. Para todo el que es empresario, para todo el que haya pensado en emprender, para todo el que tenía necesidad de entender cualquiera de estas cosas de una manera, pues le han cambiado las reglas del juego, ¿no? Bueno, por lo tanto, en realidad, desde mi punto de vista, lo que es importante es entender que en realidad la crisis, que si miramos atrás a la diapositiva anterior y vemos todos los cambios que ha habido, en realidad no son producto de crisis muchos de ellos, son simplemente producto de que la sociedad, por un conjunto de factores que sería larguísimo explicar aquí y que seguro que han explicado magníficamente ponentes anteriores hoy, en realidad en lo que está, desde el punto de vista de un inversor o desde los que tenemos como oficio el buscar permanentemente las oportunidades, pues en realidad lo que está es en un proceso de cambio. Yo no entiendo lo que esté pasando ya como una crisis o puedo entender que hay una parte que está en crisis, pero el resto para mí es pura y simplemente un proceso de cambio y así me acerco al concepto de buscar oportunidades de inversión. Ahora me gustaría acercarme a otra cosa de la que se habla mucho. Alejandro ha descrito fenomenal qué es lo que buscamos en un emprendedor. A mí me ha gustado mucho su exposición porque no ha hecho la teórica esta de, en fin, el emprendedor debe ser así o así, sino que ha dicho lo que buscamos en realidad, lo que nos importa, lo que hace que se ponga el dinero detrás de un plan de negocio, que no son las hojas de Excel solamente, sino que es algo que va mucho más allá. Pero a mí eso, como ya lo ha explicado Alejandro fenomenal, pues a mí lo que me gustaría es decir algo que creo que no es, no ya un emprendedor, sino el hecho de emprender. Y en este contexto de cambio. Bueno, pues emprender no es solo una cuestión de startups. Por supuesto que involucrarse en una startup es una manera de emprender, pero emprender significa cambiar tu negocio para adaptarlo a ese cambio del que estamos hablando. Significa adaptarlo.
no solamente se trata de involucrarse con modelos de negocio completamente nuevos o con cosas que nadie había visto antes. No hay que inventar Facebook todo el mundo, que en realidad tampoco es tan nuevo si nos ponemos a pensarlo. No es solamente una cuestión que afecte a las compañías pequeñas, ni muchísimo menos. Desde luego, no es solo un asunto de compañías tecnológicas. Y por supuesto que no es solamente actividad de especuladores. Es la actividad, emprender, es la actividad de muchas personas que tienen un fin que no tiene nada que ver con el especulativo, ¿no? ¿Qué es emprender? O sea, ¿qué sí es en realidad? ¿Qué es lo que siempre ha sido? Pues me gustaría definirlo y en este caso voy a tomar prestada una cita de Howard Stevenson, que gracias, por cierto, si hay alguien en esta sala de la Embajada Americana, nos ofrecieron a algunos que tuvimos la suerte de ser invitados a una charla con él, que es una de las mejores que he oído en mi vida sobre emprendimiento, magnífica. Y entonces, bueno, pues le he robado esta frase porque yo no era capaz de construir algo igual de bueno y no me ha importado nada apropiármela porque he puesto su nombre debajo. Ojo, que estos de Harvard son gente seria, y aparte que yo que estoy involucrada con MIT, adiós. Bueno, emprender es gestionar a partir de una oportunidad. Cuando uno piensa que hay una oportunidad y es capaz de visualizarla en el futuro, lo que hace a partir de ese momento es gestionar para llegar ahí. Y eso es lo que es emprender. Y por lo tanto no tiene que significar que uno invente la rueda, sino sencillamente que ha visto una oportunidad, que sabe dónde está, que ha elegido cuál es el destino al que quiere llegar y que está gestionando para llegar ahí. Bueno, pero la oportunidad no es un concepto estático. La oportunidad es un concepto absolutamente cambiante. La oportunidad depende de las personas, depende de los momentos, depende del tiempo, depende de los países, depende de los mercados, pero sobre todo depende de conceptos que muchas veces son aceptados. Por ejemplo, en el siglo XIX hay una especie de falsa o medio falsa atribución a Emerson de una frase que era: invente un atraparratones mejor y el mundo hará cola en su puerta. Es decir, era una visión basada en el producto, es decir, esto es una cosa muy buena, si alguien inventa algo mejor que esto, pues de forma natural las cosas van a suceder. Ahora bien, yo creo que hoy en día, en realidad, este concepto pues le podríamos dar la vuelta. Y yo creo que seguramente tanto Steve Jobs o Amancio Ortega, el que se cita bastante menos veces que a Jobs, pero que yo creo que tiene sus logros, sus logrillos, ¿no?, en esta vida, bueno, pues tendrían algún acuerdo con esto, ¿no? En realidad, lo que importa hoy en día es cuánta gente quiere ratones muertos y cuánto estás dispuestos a pagar por ello, ¿no? Es decir, bueno, o sea, una cosa es esto y sirvió perfectamente y tiene sus momentos, y otra cosa es esto, ¿no? En las dos cosas hay un ratón muerto. Se ve, ¿no? Bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que no cambia? Hay algo que es inamovible, ahí sí que me atrevería a hacer una afirmación un poco taxativa, ¿no? Oye, lo que no cambia es servir a mi cliente logrando un beneficio. Eso es algo que en la era de Facebook es interesante recordar. Se trata de darle alegría a tu cliente y de que sea feliz y que esté contento, pero tienes que ganar dinero con ello. Entonces, bueno, me parece que cuando uno está pensando en identificar oportunidades, pues es bueno que se acuerde de las Scouts y sus galletas, ¿no? ¿Qué es otra cosa, algo que no cambia? Pues Alejandro lo ha dicho, y efectivamente, o sea, el producto tiene que tener demanda, el modelo de ingresos tiene que estar claro, el entendimiento del mercado tiene que ser lo más aproximado, correcto posible, tiene que haber clientes que puedan pagar, tienes que tener una ventaja sobre otros competidores que hagan lo mismo que tú. Hoy en día, siento haberlo puesto en inglés, pero la caja es la reina, o el cash is king. Tienes que tener dinero, tienes que producir caja, porque no la vas a encontrar fácilmente de otra manera, o por lo menos tiene que verse por dónde vas a generar la caja, y por supuesto tienes que tener beneficios, porque de eso va esto, ¿no? Beneficios sociales, económicos, de todo tipo. Bueno, por lo tanto, pues hombre, lo que está claro para mí es que efectivamente estamos volviendo a la idea de cambio, pues en una serie de cosas que son evidentes. Me gustaría ahora
para hablar del concepto oportunidad y dónde la encontramos y cómo nos funciona la cabeza, pues sería un poco absurdo que tratara de ponerme exhaustiva, porque estaríamos aquí muchos meses hablando de por dónde, pero al final todos estos cambios, todo este proceso en el que nos encontramos envueltos, que hemos descrito, pues genera un montón de cosas. Genera una sociedad pegada a un dispositivo móvil, nuevas formas de trabajar que a su vez generan familias, maneras de vivir las casas, nuevas profesiones o nuevas formas de vivirlas. Genera nuevas experiencias. Lo de las experiencias está en un citius altius fortius, ¿no? O hasta el infinito y más allá. Realmente esto es llamativo cómo ha evolucionado. Hay nuevos seniors. La sociedad no estaba, ni los servicios, ni los productos, ni lo que se vendía, nada estaba diseñado para una vida tan larga y tan activa. Pues hay que encontrar ahí las oportunidades. Hay una nueva conciencia, se entiende o se camina hacia entender el universo como un recurso y se entiende la energía como algo que es caro y que se va a encarecer más. Eso genera un montón de oportunidades en volver a las ciudades más eficientes y más baratas en términos de energía. Bueno, y ahora todo el mundo, a lo mejor, como tantas veces me han pedido y me preguntan, bueno, ¿y tú dónde inviertes en España? ¿Dónde hay que invertir en España? ¿O qué les dices tú a tus clientes que inviertan en España? Pues lo de mis clientes no se lo puedo contar, pero les voy a decir dónde creo que se pueden encontrar oportunidades de negocio en España, que me parece que, bueno, que es una cosa útil. En el cambio, en entender y buscar escenarios de oportunidad en todos y cada uno de los procesos de cambio, en todos y cada uno de los sectores de la economía. La pregunta que cabe hacerse, si uno es capaz o no de encontrar oportunidades de negocio, ¿dónde están?, es para mí simplemente esta. ¿Soy capaz de entregarme al cambio? Bueno, pues yo he puesto ahí mi tic en la caja y cada uno de ustedes pues que ponga el suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, porque también una intervención muy clara, muy concreta, con muchas pistas y con sentido del humor, porque encontrar personas del mundo de las finanzas con ironía y sentido del humor, eso es innovación, y aquí nos lo están demostrando, ¿eh? Eso es innovación, ¿verdad? Es verdad. Jordi Robert Rivas, les decía que ha trabajado en Europa, en Asia, que vivió 10 años en Australia y además no solamente en muchos continentes, sino que estuvo en la empresa privada, en organismos gubernamentales, en el sector de las telecomunicaciones, también con inversores. Tiene una visión, en este caso sí que global, no solamente sectorial, sino también territorial. Jordi, cuando quieras. Vamos al ataque. Madrid tiene oportunidades de negocio. Madrid tiene oportunidades para emprendedores y Madrid tiene oportunidades para inversores, pero muchos no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Pues yo les voy a contar cómo ver oportunidades de negocio. Están en todos los sectores, pero los que no sabemos verlas, ¿cómo hacer para verlas? Les voy a contar por qué no las vemos y qué podemos hacer para verlas. No les voy a contar de un sector concreto porque comparto que están en todos los sectores. Se lo voy a contar con un vídeo. Vamos a contar a continuación cuántas veces el equipo blanco se pasa el balón. Y quiero el número exacto. Y los de ustedes que han visto el vídeo, no le cuenten el resultado al vecino. Y puede haber cambiado. Los que vieron el vídeo de los 9,3 pases, no es este. Cuenten el número exacto. Yo voy a contar los dos primeros con ustedes y luego cuentan ustedes. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3.
¿Quién contó 15? 16. 17. La respuesta eran 16,0. ¿Quién ha visto algo diferente en el vídeo? ¿Quién ha visto un gorila? ¿Quién sabía que saldría un gorila? Los que sabían que saldría un gorila están concentrados. ¿Va a salir por la derecha o va a salir por la izquierda? Y se han perdido 2 cambios más. Y los cambios son oportunidades de negocio. Y como pensaban, porque yo lo he visto, ustedes pensaban, Jordi, este vídeo está muy visto ya. Desde 1979, porque lo han pensado, desde 1979, cuando Ulrich Nieser empezó estos vídeos, ya lo han visto mucha gente. Y se concentraron en el mono, va a salir por la derecha o por la izquierda. Y se perdieron 2 oportunidades. Primera oportunidad, nos han cambiado la cortina, es roja, al final es amarilla. Segunda oportunidad, segundo cambio, el equipo negro termina con 2 jugadoras. Tarjeta roja al equipo contrario y no lo vemos. Pero ¿cuántas veces nos pasa esto? Vamos a ver que es verdad lo que digo. Pam, 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 pam. A la derecha va a aparecer el gorila, por los que no lo habían visto, y se nos va una señorita y nos termina la cortina amarilla. ¿Por qué nos pasa esto? Pues somos muy modernos, lo hemos visto durante el día, somos muy modernos. En una mano un iPhone, en la otra una BlackBerry. ¿Pero qué tenemos aquí? No tenemos un cerebro, ¿no? Tenemos un modelo antiguo de cerebro. Un modelo que tiene 150.000 años. Cuando el Homo sapiens se convirtió en Homo sapiens sapiens, tuvimos este cerebro y prácticamente no ha cambiado. Yo tengo un problema añadido y me voy a sincerar con ustedes porque algunos de ustedes también lo tienen. Yo soy ingeniero. No se preocupen, no se preocupen. Me estoy recuperando. Como Manuel dijo en la introducción, pues después del doctorado pues hice un posgrado en finanzas, trabajé en finanzas aparte de los telcos, en el gobierno, viví en Australia 10 años, que sirve ver las cosas del otro lado, ¿no? Pero todavía no me he curado. Tenemos el cerebro un poco cuadrado los ingenieros. Y cuando estoy en un sector me cuesta mucho ver la perspectiva del otro sector. Y la innovación, las oportunidades están en la intersección. Franz Johansson, en el libro de Medici Effect, nos lo cuenta muy bien. La oportunidad está en la intersección. Y a mí me cuesta mucho, cuando estoy en un sector, ver el otro sector y ver la intersección. ¿Cómo podemos hacer, pues, para ver esas oportunidades que están en la intersección con nuestro cerebro modelo antiguo? Lo que podemos hacer es a través de nuestros contactos, tener contactos muy diversos. En mis conferencias o en los talleres que doy en escuelas de negocio, cuento ejemplos de empresas inglesas y americanas que surgieron de una idea, y la idea surgió de la colaboración de diferentes mentes diversas. Pero hoy no se lo voy a contar, y no es por falta de tiempo, sino porque ustedes no se lo merecen. Ustedes se merecen mucho más. Se merecen que les cuente ejemplos de Madrid excelente. Hemos visto hoy muchos ejemplos de empresas que han empezado con 2 personas muy diversas. Empezamos con el ejemplo de BES, el ejemplo de Ideas for All, cómo se van creciendo las ideas a través de informaciones de diferentes personas. En ParHelp la idea también empezó en una comida, en ciertas ideas que se generaron. Y vamos a centrarnos un poco más en el ejemplo que acabamos de ver de Hello Kitty Magic. Nos remontamos pues al 2008. Giovanni recibe una llamada telefónica de un amigo. Le dice Jan, porque le llaman Jan los amigos. Jan, tengo una cena con un señor proveedor mío japonés que se llama Shintaki Tsushi. Tengo apuntado porque si no me acuerdo. Shintaki Tsushi, ¿quieres venir? Jan estaba cansadísimo esa tarde, pero aceptó y fue a la cena. Ya se pueden imaginar la cena, ya conocen a Jan,
Imagínense el señor Chushi. Jan, que no puede estar más de 5 minutos sin hacer magia. Hoy has estado 5 minutos y medio, felicidades. Hizo desaparecer la Hello Kitty y gracias a esa cena y en la relación que exigió, pudieron ver el nicho de los productos de magia para las niñas. Yo tengo 2 hijas y se lo agradezco, de verdad. Si no hubiera sido por ese contacto, por ese amigo común que le invitó a la cena, hoy mis hijas no tendrían Hello Kitty Magic. Gracias. ¿Qué pueden hacer ustedes para tener esta diversidad de contactos? Una cosa ya la están haciendo. Ir a congresos, a conferencias generalistas, etc. Podríamos hacer un test, una prueba, para saber si están aprovechando el tiempo en esta conferencia. Pero no lo vamos a hacer y lo dejamos si hay tiempo durante las preguntas. Pero hay que hacer más que ir a conferencias. Si queremos ver esas nuevas oportunidades, tenemos que diversificar los contactos. Pero no es suficiente. Hay que preguntarles, ¿cómo veis el mundo? Hay que pedirles, dime, ¿qué ves? Va a venir, va a venir. Tell me what you see. Muchas gracias. ¿Se imaginan todas estas horas de reunión sin sentido del humor? Sería tremendo, ¿no? Tenemos unos minutitos preciosos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna incontinencia expositiva, puede pronunciar la pregunta y si no pregunto yo, que les aseguro que tengo ganas de preguntarles. O sea que, a ver si se levanta alguna mano. Antes con lo del gorila y tal se han levantado muchas. Me ha extrañado cuando dice, ¿quién sabía que iba a salir el gorila? Y se han levantado 3 o 4 manos. Yo no sé si más incluso, ¿no? Lo habríais visto antes seguramente, ¿no? Lo del gorila. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues yo quería preguntarle a Alejandro, a mí me ha llamado la atención, que me parece muy interesante, la confianza o no confianza, el factor cuando tenéis delante un emprendedor, si viene solo, si tenemos que ser muy unipersonales, eso es por riesgo de que desaparezca, de que se canse, de que tenga una vocación religiosa inesperada. ¿Cuál es el tema? Bueno, si viene solo, como a determinada edad, ¿no? Un tío que no ha estado casado a determinada edad, toda la gente sospecha. Si viene solo, pues al final probablemente luego resulta que es inocente, pero es sospechoso. Porque hablábamos, ¿no? Un empresario tiene que tener capacidad de aglutinar a su alrededor un equipo, va a necesitar un equipo, no se lo vamos a poner nosotros. Y tiene que además tener el talento suficiente, porque he dicho que no nos gusta el talento individual, sí nos gusta, lo que no nos gusta es que esté solo, porque es muy difícil en este momento desarrollar cualquier proyecto si no tienes un buen equipo al lado. Y si no usas tu talento para atraer talento, entonces estás desperdiciando el tuyo, y eso es lo que no nos convence del todo. Queremos equipos multidisciplinares que ante un problema, y a ti te habrá pasado en tu trabajo, te generan soluciones desde ángulos muy diferentes. Eso es, yo creo, el concepto más sano de la palabra crisis, y de esa crisis y ese cruce de ideas de gente con talento suelen surgir las mejores decisiones. Por eso preferimos que venga acompañado, que si viene solo le aceptamos también, ¿no? Está bien. Paloma, a lo largo de tantas conferencias, etcétera, y tal, hemos ido generando, y por informaciones de prensa y con relación a emprendedores, la idea de que aquí solamente se escucha a los emprendedores si son jóvenes y si tienen un proyecto tecnológico. Vamos a ver si desmitificamos esto, porque como tú decías en tu intervención que efectivamente no necesariamente tiene que ser una cosa toda igual, toda tecnológica y tal, pero la idea es joven, tecnológico, y si no, pues ya es como del siglo pasado o ya no vale. ¿Por qué no desmitificamos eso?
Bueno, es que, a ver, lo que miran los inversores es por dónde van a ganar dinero. No le miran la edad a nadie en el carnet de identidad. Los proyectos tecnológicos, algunos, muy pocos de entre los muchos que vemos, pues tienen una oportunidad, o creemos que la tienen, distinto es que luego se pueda aprovechar, etcétera, etcétera, pero vamos, entendemos que tienen una oportunidad y que tienen un modelo de negocio que constituye una propuesta de valor correcta para aprovechar esa oportunidad. Perdone que le interrumpa. Desde el punto de vista del inversor, probablemente es cierto, y yo lo comparto con usted, pero sabe que muchas veces pues, gobiernos autonómicos, etcétera, no digo necesariamente aquí, o fundaciones, etcétera, han dicho línea de ayudas para proyectos tecnológicos y el resto no hacemos nada. ¿Cierto o no es cierto, Alejandro? Eso pasa en general, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay muchos gobiernos que han supuesto, y yo creo que es acertado, que la innovación en muchos casos pasa por el avance tecnológico. Y además, en cuestión de tecnología, por una cuestión de técnica inversora, y yo entiendo que ahí los gobiernos aplican la misma que también aplicamos en los fondos, necesitas invertir en muchas compañías, porque la tasa de mortalidad de los proyectos es muy alta. Por lo tanto, y luego también hay una pura cuestión de gestionar de forma adecuada el caos creativo, ¿no? Tienes que crear mucho caldo para recuperar algunos tropezones que son pocos, ¿no? Pero realmente yo sí que es verdad que quizá que hay un acento demasiado en la parte, pero yo casi lo que sugeriría es que se cambiara por el concepto no modelos tecnológicos, sino modelos innovadores, porque lo que es un negocio es gestionar de forma adecuada y encontrar las oportunidades que vienen del cambio, ¿no? Como tratábamos de explicar antes. Entonces, si se cambia el concepto de emprendedores tecnológicos por emprendedores innovadores, ya cabe todo el mundo, ¿no? Es una cosa bastante fácil. Yo sugeriría eso. Jordi, ¿hay muchos? Sí. Eso, sugerido. Jordi ha trabajado y ha vivido en 3 continentes, Europa, Asia y Oceanía, ¿no? Como si contamos Australia, que es casi un continente en sí mismo, digamos. Pero, dígame, en sectores de telecomunicación, de regulación, de gobiernos, etcétera, ha comenzado su intervención diciendo, en Madrid hay oportunidades de emprendimiento, en Madrid hay oportunidades de inversión. De todo ese recorrido en el mundo, ¿dónde ha encontrado usted que hay una tensión positiva, emprendedora, un caldo de cultivo, que todo el mundo esté volcado? ¿Dónde le ha sorprendido más encontrarse con eso que hablaban aquí, el entorno favorable, gobiernos, escuelas, lo que sea, en favor del emprendimiento? La respuesta correcta al examen es Madrid, ¿no? La verdad es que nunca he vivido en Madrid. Pero el valor al soldado se le supone, ¿no? Como decía. Todavía espero poder venir a vivir a Madrid. De mi experiencia vital, como decías, el recuerdo como emprendedoría o como caldo de cultivo para los emprendedores que puede ser Sydney es espectacular. Y en la mentalidad australiana está el pensar en positivo, el vaso medio lleno, medio vacío, ni se lo preguntan eso. En la mentalidad de voy a hacerlo. Y aquí hemos hablado mucho de sacar las trabas o dar subvenciones. Ellos ya ni se lo preguntan. Ellos, si hay una traba, de frente y rompen la traba. Y van de frente y van. Es uno de los países que tiene más premios Nobel por habitante del mundo. Cuando lo traduces a emprendedores, es uno de los países que tiene más emprendedores por habitante del mundo. Tienen 20 millones de habitantes solo. ¿Y sabe si en la escuela a los niños ya les enseñan el espíritu emprendedor? Pues tengo un ejemplo que me viene mucho al corazón. Parecerá que es una pregunta preparada y no lo es. No, ahora diré yo por qué he hecho esta pregunta. Conteste primero, ya verá. Tenemos 2 hijas que están fantásticamente contentas con Hello Kitty Magic, como ustedes saben. Tenemos 2 hijas que nacieron en Australia y empezaron a ir a la guardería a Australia. Y, caray, tú, 2 años. A los 2 años empiezan a hablar los niños, por los que ustedes... Pues a los 2 años, la hija mayor, cuando hizo los 2 años, estaba en la guardería y por la mañana se levantaba delante de toda la clase, cada uno tenía que hacer lo mismo, y ya tenían que decir en público lo que habían desayunado. A los 2 años empiezan a hacer cursos de hablar en público. ¡Qué lejos estamos! Claro.
le cuento yo, Jordi, le cuento ahora mi parte. Yo lo comparto totalmente. Yo me dedico a temas de comunicación y siempre digo que buena parte de los problemas que tenemos de comunicación, que los ingenieros españoles somos igual que los franceses, los economistas son igual que los alemanes, los nuestros, los médicos a veces hasta son superiores, pero como de niños no salíamos a la pizarra, pues luego cuentan peor lo que tengan que contar. Pero eso es en cuanto a la comunicación, que es importantísimo. Pero en cuanto al espíritu emprendedor, yo he tenido la posibilidad de hacer muchísimos programas de televisión sobre emprendedores, concursos, etcétera, y me encontré en Asturias, y ahí sigue, que desde hace 12 años en el sistema escolar, a partir de los 7, 8, 9 años, crean cooperativas, venden, van a mercadillos, es algo extraordinario. Y yo solía decir en mis conferencias públicas, ya me gustaría a mí que mis hijos que van a la Comunidad de Madrid, que tengo hijos e hijas, tuvieran, digamos, una formación como tiene la escuela, en este caso públicos o privados, es igual que es una iniciativa, la palabra clave es Valnalón, el que quiera encontrarle, para enseñar a los niños y va a otras comunidades. Y tengo que decir que desde este curso hay 10 colegios en Madrid que de forma experimental, a través de la Fundación CREATE, que preside Antonio Garrigues Walker, ya empiezan a los niños de 10 años, yo tengo uno de esa talla, tengo otros, empiezan a hacer ideas empresariales. Son 10 colegios, varios públicos, varios concertados y alguno privado, y tengo la inmensa suerte de que mi hijo está en uno de ellos y está en ese proyecto. Eso es la semilla de futuro más importante para un país, porque más allá de los discursos, que son muy importantes, lo que importa son medidas concretas, como ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre, y espíritu emprendedor desde la escuela. Señores, la tarde es intensa y además interesantísima. Vamos a tomar una cervecita, vamos a hacer una pequeña pausa. No se pierdan, por favor, la conferencia que viene a continuación y una cervecita que nos invita, Cerveza Las Cibeles, y el snack cortesía de Jamones Faveiro. 15 minutos, muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí.